Bien, quiero compartir, siguiendo con lo que hemos hablado un par de domingos. Normalmente intentamos seguir en esta línea. Ya hace como 3 o 4 domingos atrás hablamos de cuando Israel quiso ser como las otras naciones y tener un rey como las otras naciones. Samuel, quien era el juez, profeta, pero no era el que gobernaba Israel, sino que solo él escuchaba la voz de Dios y le decía: esto es lo que dice Dios para este pueblo. Por lo tanto, quien gobernaba el pueblo, quien era el rey, era Dios. Samuel se ofende y Dios le dice: no te rechazaron a ti, sino no me han rechazado a mí. Y lo puso por advertencia que le sobrevendría a causa de que quisieran ser como los otros pueblos. ¿Se acuerdan de eso, no? Y que podamos decidir, porque es una decisión de cada uno de nosotros. Todos estamos acá y creo que todos hemos recibido, aceptado y recibido a Jesús, ¿no? Hemos creído y recibido a Jesús en nuestros corazones como Señor y Salvador. Eso habla de una decisión de cada uno de nosotros. Cada uno está acá por decisión propia, ¿no? Y se puso delante de nosotros esta verdad. Y si continuamos siendo esclavos y siendo parte del reino de las tinieblas, o hemos venido al reino de Dios. Eso ha pasado por tener a Jesús en nuestros corazones. Y es una decisión personal. Pero en un momento, siendo el pueblo de Dios, este pueblo decidió ser como los otros pueblos, teniendo un rey en un hombre que lo gobernara como las otras naciones. Y esa decisión trajo mucho caos al pueblo. Y hemos estado hablando del reino de Dios, de los reinos, y que en un reino hay un rey. Y en ese reino hay leyes, hay filosofía de vida, cultura, sistema de valores, ¿no? Y hemos estado hablando del reino de las tinieblas y del reino de Dios. Y hablando de que el reino de Dios no lo vamos a experimentar cuando muramos y podamos estar con Él en el cielo, ¿no? El reino de Dios, eso fue ya la semana pasada, empezamos a hablar de esto, lo estamos viviendo ahora ya quienes somos hijos de Él. ¿Ya? Hijos de Él. Y quiero sostener esto un poco más durante este tiempo, porque no solo debe ser una información que debemos recibir, sino es una verdad que tiene que internalizarse en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y esa es la que produce cambio. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida, ¿no? Por lo tanto, tiene que hacer vida en nosotros. Cuando hace vida en nosotros es porque produce un cambio, produce una transformación. Y nos hace vivir de esa manera. Por lo tanto, si alguien tiene la vida de Cristo en él, va a vivir como Cristo. ¿Sí? Va a vivir como Él. Entonces, parte del testimonio de que somos hijos de Dios no es solo que yo lo siente, lo crea en mí, sino que lo experimento y doy fruto. Otra persona quien comparte conmigo va a recibir el fruto de vida de Cristo en mí, ¿no? Cuando un árbol da fruto, quien disfruta ese fruto es quien toma de ese fruto de ese árbol, ¿no? Por lo tanto, cuando damos fruto es para que otros coman de ese fruto que estamos dando. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede dar testimonio de nuestro fruto y de nuestra esencia de vida? Es con quienes vivimos, con quienes compartimos, con quienes lo relacionamos, donde nos desenvolvemos, ¿no? Van a decir: wow, de Misael estoy sacando este fruto, necesito de él. Y si sale amargo, o el árbol está enfermo, o simplemente no es el árbol que dice ser, ¿no? ¿Sí? El fruto de vida. El fruto de vida. Pero eso no es algo externo. No me tengo que disfrazar de eso. Es algo que naturalmente debe aflorar de nosotros los hijos de Dios. Dar el fruto de vida en nosotros, como Cristo en nosotros. Y eso se muestra a través de nuestro carácter, esencialmente, más que en los dones, ¿no?
en el carácter, en la vida del Señor. Pero también el reino de Dios y la vida de Dios en nosotros transforma nuestro carácter, sana todo nuestro interior, pero también nos habilita y nos capacita para las obras del reino y la irrupción de su reino sobrenaturalmente sobre el poder de las tinieblas. Por eso hemos creído y hemos hecho un llamado, ¿verdad?, a quienes puedan estar bajo opresión, mentiras, dolor, y creo que han experimentado el reino de Dios en sus vidas y obviamente no están saliendo de aquí de la misma manera. Hay una transformación, ¿no? Poder de Dios. Entonces, todo el Nuevo Testamento, en la Biblia, el Nuevo Pacto, está hablando de esta tensión que hay de quien opera en este mundo, lo dijimos la semana pasada, quien gobierna este mundo, y no tiene que ver solo con el globo terráqueo, sino tiene que ver con el sistema, con la cultura, ¿no?, con el cosmos, y la tensión con el reino de los cielos, que lo hemos orado, venga tu reino, pero hemos experimentado que ya vino sobre nosotros y está entre nosotros, ¿no? Y todo el Nuevo Testamento está hablando de esto, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer mientras estamos en la tensión de estos dos reinos? ¿Cómo debemos vivir? Porque ya estamos nosotros los hijos de Dios, que hemos experimentado el reino de Dios en nuestra vida, a nuestro favor, portamos ese reino, el reino de Dios, por eso tenemos la seguridad de la vida eterna en nuestras vidas. Internamente nuestro ser ya vive para siempre, y por eso creemos y decimos, y la muerte no es el final, ¿no? No es el final de nuestra historia. Para siempre. Para siempre. Entonces está la tensión entre nosotros que amamos el reino de Dios y quienes aún no están bajo el gobierno y el reino de Dios. Con el matrimonio que recibieron a Jesús delante, les decía esto: no todos son hijos de Dios en el mundo. No voy a entrar allá, pero no todos son hijos de Dios. Para constituirnos hijos de Dios hay que creer en Jesús y recibirlo en nuestros corazones. Ahí nos da el derecho, la potestad, somos adoptados como hijos de Dios. Y se rompe el espíritu de orfandad y vivimos la gloria de Dios en nuestras vidas. Me quedé con un par de gráficas la semana pasada y quiero cerrar hoy día con eso. ¿Y cómo vivimos la tensión de estos dos reinos? Vuelvo porque no es filosofar, pero vuelvo a redundar tal vez en un comentario que hice la semana pasada, en esto cuando salimos a evangelizar, salimos a predicar, le decimos a la gente: Jesús te ama, Él es bueno, Él es vida, Él trae su reino. Y esta confrontación que hay siempre, ¿no? Y si Dios es bueno, y si Él es soberano, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre en la tierra? ¿Por qué los niños mueren en África, en Gaza, en otros lugares? ¿Por qué está esto, no? ¿Por qué hay dolor y enfermedad? Y bueno, tenemos que entrar en una explicación sin querer justificar, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero sí la Biblia nos enseña por qué está eso. ¿Por qué hay dolores? ¿Por qué nos vamos todavía envejeciendo? Nuestro cuerpo aún es corruptible, ¿no? Nuestro cuerpo no es eterno aún. Nuestro hombre interior, nuestra mujer interior, las mujeres, eso no me extraña, ya han sido transformados, renovados, hechas nuevas y tienen vida eterna. Tienen vida eterna. Entonces, el mundo en oscuridad, desde la caída, del Génesis, el hombre tenía la asignación de gobernar la tierra, de cultivarla, de hacerla florecer, que el jardín permaneciera, ¿no?, en el Edén, donde el Padre caminaba con el hombre. Y hubo una confrontación y el hombre tomó una decisión en un momento de poder decidir él qué era bueno, qué era malo, y separarse de Dios. Eso no lo dejó neutro, lamentablemente. No es que decidió y quedó neutro,
Cuando toma esa decisión, queda bajo esclavitud del mundo espiritual de Satanás y su reino. Y en el hombre se desconecta en la vida con el Padre, se separa del Señor y ahí entra la oscuridad, el vacío, la muerte, por causa del pecado, ¿no? Y la humanidad en oscuridad, como dice Juan, plena oscuridad. Y es lo que vemos hasta el día de hoy. Pero hemos recordado la promesa que hay del principio, que esto va a tener un fin y que va a venir un Salvador del mundo, el Hijo de Dios, que sería hombre, destruiría el poder de las tinieblas mediante un sacrificio por toda la humanidad. Y ese sacrificio de amor fue en la cruz. ¿Sí? Y desde ahí se inaugura, ¿no? Con la venida de Jesús, su muerte y su resurrección, se inaugura una nueva temporada, una nueva era, un nuevo tiempo para la humanidad. Y Satanás comienza su cuenta regresiva. El Señor recupera la llave de la muerte. Ahora todo el que quiera salir de la celda de las tinieblas, hay una puerta para salir abierta que se llama Jesús. Hay un camino, hay una verdad para llegar a la vida, que es Cristo el Señor. Aleluya. Entonces la semana pasada, ¿cómo la hago, Andrés, aquí? Ah, sí, ahí está. Gracias. Puse esto, ¿se acuerdan? Vamos a pasar rápido porque en el mundo de la oscuridad, y ahí entrando como esta una colisión y viniendo con luz, trayendo luz, trayendo un renuevo. Después mostré otra imagen, ¿verdad? La tierra dando vida, y esa vida después la vimos como un hombre, que fue Jesús. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Sí. Gracias, amor. Y dijimos Marcos 1:8, el inicio del mensaje de Jesús. Por fin. Desde allí debe comenzar nuestra vida. En el por fin. Por fin. Eso fue lo primero que clamó Jesús. Por fin ha llegado. Parece que Jesús estaba deseoso de que ese tiempo viniese, cumpliese y venir por nosotros. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse, ¿verdad?, de sus pecados y crean la buena noticia, las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Las buenas nuevas. ¿Cuántos predican las buenas nuevas? Predicado estos días le decía a los jóvenes vienen por las buenas nuevas o por las nuevas buenas. ¿No entendieron? Bajen la mano. Las buenas nuevas, las noticias del reino de Dios. Tengo muchos días juntos, parece. Las buenas nuevas de salvación, la buena noticia. Por fin, dijo Jesús. Señalado por Dios. Esto comienza a cambiar, ¿no? Hablamos sobre esto y el mensaje central de ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿No? De acá habló Jesús. Fue el centro de su mensaje el reino de Dios, el reino de los cielos entre nosotros. Y ahí pusimos unos datos, Mateo, Marco, Lucas, Juan, cuánto hablan el mensaje de Jesús, el centro de él y su reino. Y dijimos que el reino de Dios, ¿qué significaba? El gobierno de Dios o reinado de Dios. No tiene que ver con un lugar específico, sino tiene que ver con el gobierno de Dios. El reino de Dios, esto es lo que implica. Pero Jesús nos reveló esto de la tensión entre los dos reinos. Hace un par de años atrás, cuando llegó a nuestras manos un libro que se llama El ADN de la viña, ¿no? Nuestra historia, lo que creemos, nuestra filosofía de ministerio, nuestros valores, se resumió en un libro porque
cuando nos tocó conocer para ver si nos hacía sentido el movimiento en la viña, obviamente quisimos conocerlo. Nos llegaron libros en PDF, como 10, cada uno de 100 y 200 páginas, pero hubo ahí alguien que resumió en un libro más pequeño y ha sido bueno. Si alguien lo quiere tener, también está acá en la tienda. Y hemos estado hablando de esto porque ¿cuál es nuestra teología como iglesia La Viña? ¿Y por qué es necesario tener una teología? Aunque debiera ser solamente seguir a Jesús. La teología a veces trae separación entre la iglesia. Pero es necesario porque dice, por miles de años los cristianos hemos estudiado la Biblia para descubrir más acerca de Dios, el cual es la figura central en la magnífica trama de la Biblia, ¿no? Lo que pensemos, miren, lo que pensemos acerca de Dios. ¿Qué cosa? Lo que pensemos acerca de Dios y lo que creamos que Él está haciendo en el mundo y lo que creamos que Él está haciendo en el mundo afectará nuestro diario vivir, ¿no? ¿Siguieron esto? No, de nuevo. Lo que pensemos acerca de Dios y lo que creamos lo que Él está haciendo en el mundo va a afectar nuestro diario vivir. Cada uno de nosotros vive en la medida de tu conocimiento de Dios, lo que piensas de Dios, de Jesús, y lo que creas que es lo que está haciendo aquí en la tierra. Eso dice de la forma en que estás viviendo, la forma en que estamos enfrentando la vida, el día a día. Eso dice de la esperanza que tienes, del gozo que tienes, de la fe que puedas tener y de las decisiones que estás tomando. ¿Sí? Pues es tan importante conocerlo y entenderlo. Entonces, le recomiendo al que tenga la oportunidad de tenerlo, ¿por qué hacemos iglesia de esta manera? ¿Por qué creemos y vivimos de esta manera? ¿Verdad? Y hay diversas interpretaciones bíblicas dentro de la familia de la fe. Y lo hemos dicho, hay iglesias que esperan la venida del Señor de una manera, hay otras congregaciones que realizan sus actividades, sus cultos de una manera, por su pensamiento o su teología. Hay iglesias que hoy por hoy no están poniendo las manos sobre los enfermos porque dicen, eso ya pasó, eso ya terminó con los apóstoles. Nosotros queremos que los dones aún están activos para la iglesia, por ejemplo. ¿No? Algunos esperan entrar al reino de Dios cuando ya mueran. ¿No? Nosotros creemos que ya recibiendo a Jesús, Cristo en nosotros, su reino ya está en nosotros. Y por eso nos movemos en el reino de Dios. Creemos que Jesús cumplió con toda la ley del Antiguo Testamento. Y vivimos ahora en Él lo perfecto. Hasta que lo perfecto llegue. Hasta el fin de ese tiempo. Y Jesús marcó el fin del antiguo pacto. Y comenzó un nuevo pacto con la humanidad. Todo eso finalmente suma nuestros fundamentos de fe y nos hacen vivir de una manera y enfrentar el mundo de una manera y despertar cada mañana y vivirlo y enfrentarlo de esa manera. Cuando la iglesia está unánime, no es solo que entre todos nos tratemos bien, nos amemos, que es esencial, obviamente es primario en la forma de vivir. Unánime viene de la palabra una mente, un pensamiento. Entonces, estar juntos y unánimes, estar juntos y en una misma mente. ¿Cuál es la mente? ¿Cuál es el pensamiento que debiera unirnos? La mente de Cristo, el pensamiento de Jesús. Por eso, si tal vez, yo hoy día desde luego no voy a alcanzar a terminar el tema, pero hemos estado en esto. Nuestra práctica de forma de hacer iglesia, de hacer evangelismo, de adorar y todo, tiene una razón de ser en la interpretación bíblica que hemos tomado. Abiertos a escuchar, a tener más luz, por supuesto. No estamos cerrados en decir esto es y nos salimos de aquí. Seríamos muy sectarios en eso. Porque cada vez ha habido más luz. Nuestros antepasados vivieron el evangelio de una manera, era la forma en que ellos lograron interpretar, ¿verdad? No todos
tenían la posibilidad de los estudios y poder leer. Por lo tanto, su interpretación era bajo una enseñanza y lo que oían. Pero hemos crecido en esto, la civilización y todo, y hemos tenido más oportunidad para estudiar. Y en eso, obviamente, estudiar lo primero que debemos estudiar. Si amamos al Señor, es a Él y su palabra. Y obviamente ha venido más luz de cómo vivir el Evangelio. ¿Sí? ¿Sí o no? Por lo tanto, también hoy como iglesia, de la misma manera. Aún así, oímos, escuchamos, preguntamos, estudiamos, seguimos en eso todos los días. Y cuando digo todos los días, es verdad, todos los días. Ahora que hay más formas y más accesibilidad para poder leer, para poder ser enseñado, ¿no? Y abrirnos para conocer a Dios, porque no quisiera vivir pudiendo subirme a un vehículo que tiene todas las comodidades, que tiene hasta sexta o más, que puedo dejarlo en automático y que me lleve. No quisiera vivirlo empujándolo cuando puedo estar adentro de él, disfrutando del todo. ¿Sí? Y meterme en el reino de Dios y tener acceso a todos sus beneficios, me los dice Él a través de lo que nos dejó. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil. Cuando dice conmigo, la Biblia es útil. La Biblia es útil. ¿No? Para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios, pero está hablando en términos genéricos, no en específico en el sexo masculino, sea perfecto y enteramente preparado. Enteramente, no a medias. Completamente, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros no hemos alcanzado eso, no es porque Dios no lo quiera de nosotros. O no es porque el Señor te está impidiendo que tú alcances eso. Es nuestra decisión diaria. ¿Sí? Para toda buena obra. Y es más, Jesús dice que Él ya preparó un camino de buenas obras para que andemos en ella. ¿Lo conocemos? Está en la Escritura, está en la palabra. Por eso hemos estado en esto y entender el reino de Dios entre nosotros y que lo podamos vivir. Va a traer por un lado toda una renovación en nuestra alma, en nuestro espíritu, que es lo que Jesús hace, y también todo un equipamiento para enfrentar esta guerra que vivimos todos los días. Esta batalla que vivimos todos los días. ¿Sí? Por eso creemos, por ejemplo, filosofía de ministerio, creemos que todos pueden jugar en el equipo de Dios, ¿no? Van a decir que si el Espíritu de Dios está en ti, si eres hijo de Dios, la Biblia dice que el Espíritu de Dios está en ti. ¿Sí? Si el Espíritu Santo no está en ti, no has conocido a Dios. Lo dice la palabra. Entonces, y si el Espíritu Santo está en ti, entonces el Espíritu de vida está en ti. Tenemos vida juntamente con Él. Eso es la gloria. El Espíritu de vida está en mí. Y si el Espíritu Santo está en mí, el reino de Dios está en mí. ¿Sí? Y si el reino de Dios está en mí, puedo vivir bajo el poder de su reino. Debo vivir en Él. ¿Sí? ¿Pero lo vivimos de esa manera? ¿Cómo enfrentamos el día a día? ¿Cómo enfrentas la vida, las circunstancias? ¿Cómo la estás enfrentando? Familia, iglesia. Eso dice, ¿no? De lo que creo de Dios, de Él y de lo que Él está haciendo en la tierra. El consejo del apóstol Pablo era: examínate, examinémonos si es que estamos en la fe. Digo, no, yo tengo fe.
¿En quién? En Dios. ¿Lo conoces? Sí. ¿Qué lo diría la gente? Muéstramelo. ¿Cómo es? ¿Dónde estás? Por eso tal vez el llamado, y tal vez me voy a quedar en la introducción. Porque es esto, iglesia. Si queremos mantenernos firmes y traspasar esto a las siguientes generaciones, no puede ser con filosofía humana o sabiduría humana. Pablo habla de filosofías huecas. ¿Lo has leído, no? Vacías. Pensamientos humanistas que pueden darte una razón de entender el comportamiento humano, pero no entran a la vida del Espíritu y al reino de Dios. Lo dije la semana pasada, la iglesia ha pasado por todos estos siglos, en medio de tantos estos cambios, permanecido. ¿Por qué? Porque esto no es sabiduría humana, es celestial. Es celestial. Y de esa debemos ser llenados. Y de esa manera entendemos el reino de Dios, de esa manera vamos a entender la iglesia. De esa manera vamos a caminar el amor. ¿Sí? Así que a los que han llegado por primera vez y a los que tenemos muchos años en esto, no es que seamos más grandes y mejores. Y si algo de esto se alcanza a hacer en alguien, es solo amor, favor y gracia de Dios, ¿no? Pero para todos es una invitación a algo extraordinario. El llamado del Señor, a lo mejor estás recién experimentando como salvación en tu vida, pero es a vivir en la dimensión de su reino, aquí, ya, ahora. Y de eso he estado explicando. Estoy pensando mientras hablo de cómo vamos a hacerlo, porque en la primera reunión llegamos mucho más adelante. Y acá, no sé, para estar hablando de todo. Pero es esto, iglesia. Tal vez un pequeño análisis. ¿Es para mí realmente Jesús el Rey que está sentado en su trono y que reina en los cielos y en la tierra? Pero ¿cuánto reina aún en la tierra? ¿Cómo se manifiesta su reino aquí en la tierra? Porque no todo lo que ocurre es por causa de Él. Aunque Él es soberano y tiene el control de todo, nada se le va a escapar. Pero por un tiempo que ya está establecido, porque Satanás ya fue juzgado y tiene un fin. Por eso la Biblia habla del fin de la era de las tinieblas, el fin de este mundo. No está hablando de la tierra que va a ser destruida, la tierra va a ser restaurada. Habla de este mundo, de este cosmos, de esta cultura, de esta filosofía de vida, con estos valores. Tiene un fin. Tiene un fin. Tiene un fin. Tiene un fin, iglesia. Y con él sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del gobierno de Satanás? De su reino. Es la que nuestro cuerpo y nuestra alma muchas veces es alcanzada. Enfermedades, dolores, pleitos. Toda nuestra naturaleza caída tiene un fin. Tiene un fin. ¡Wow! Esa es nuestra esperanza. Y ese fin es cuando Jesús venga por segunda vez y venga con todo, plenitud. Cielo nuevo y tierra nueva. A lo mejor esto me tiene que mandarlo por correo. Esto está con textos bíblicos. ¿Ah? Cielo nuevo y tierra nueva. Esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, nuestro gozo está en la cruz, no en ese, pero en la cruz, lo que hizo Jesús con nosotros, que nos salvó, nos dio vida eterna, nos renovó, nos restauró, nos reconcilió con el Padre. Eso merece un aleluya, algo. ¿Sí o no? Hay gozo.
un empoderamiento para vivir en su reino y una esperanza que hay un fin y que Jesús viene por segunda vez. Y esa esperanza nos mantiene en alerta, en vida. Tiene un fin. Y no para rescatarnos y llevarnos, por lo menos nuestra interpretación es cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis dice, para reinar juntamente con Él aquí en la tierra. Algunos interpretan que ahora reinamos y tenemos que estar en todos los poderes reinando. Sí, no. Sino que vendrá lo perfecto, completamente manifestado aquí en la tierra. Por eso en teología del reino, que es la teología que como Iglesia Viña nos movemos, hay teologías en otras con otros apellidos, pero Jesús dijo que se tenía que predicar el evangelio del reino, el reino de Dios. Hay teología de la prosperidad, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen sus argumentos, diferimos en algunas o bastantes cosas ahí, en forma, en prácticas. Creemos que Dios nos quiere prosperar en todo, pero en Él, por Él y a través de Él, en la fe en Él. El pacto ya está dado, ya está hecho. Y así, ¿no? Por eso, iglesia, si puede entrar a la escuela, buenísimo. Al Instituto de la Viña, buenísimo. Escuchar a algunos chiquillos de la Viña que se están atreviendo en algunas cosas y hemos estado hablando con ellos, ¿verdad? Los que son de redes sociales, busquen ahí de qué nos estamos llenando. Hay un podcast en YouTube de pastores disociados. Esta última temporada están hablando del reino de Dios. Vamos, son dos pastores principales, uno de la iglesia de la Viña en Valdivia, el Isra, Mike de la Viña en Valparaíso y Franco Peña, pastor asociado de la Viña Loma en Concepción. Está el Instagram de Teología del Reino, que es de Walter Medina, se congrega con nosotros acá. Walter Urra. Walter Medina, otro amigo que congrega al otro lado. Walter Urra, Teología del Reino. Busquen Instagram, Teología del Reino. Pum. Le hacen preguntas y todo. ¿Y cómo interpretamos el reino de Dios ahora? Todavía no completo, pero ahora, ¿no? Está haciendo la cosa de Franco Peña, ¿no? Que son unos en vivo que él graba y va hablando, reflexionando. No sé cuántos lo siguen. Yo creo que si alguien está en redes sociales, digo, me cuesta leer la Biblia, entra por esto por último, ¿no? ¿Ah? Haciendo la cosa. ¿No suena muy espiritual, no? ¿Qué cosa? ¿El almuerzo? No. Haciendo las obras del reino. Empuja a entender y cómo vivimos el reino. Iglesia, ¿sabe por qué no hay fruto? Porque no vivimos las obras del reino. Las obras del reino. Busca el reino de Dios primero. ¡Pah! Es un principio bíblico. Pero que yo primero, Jesús invitó, busca el reino de Dios primero. Vive bajo el reino de Dios. La justicia de Dios es vivir, traer justicia. Al pobre, sacarlo de allí. Al enfermo, sanarlo. La injusticia es que Satanás lo tiene enfermo. La justicia de Dios viene para sanar. Eso es llevar la justicia de Dios. Al que está el esclavo en su alma, en su mente, en su corazón, es traerlo a la vida, es traer la justicia de Dios. Justos. Si como iglesia priorizáramos eso, en nuestras vidas, traeríamos un mover, un desenvolver del reino de Dios, desatar del reino de Dios, de una manera gloriosa, extraordinaria. Lo disfrutamos y tenemos expectativas. ¿Sí? Iglesia, cumplamos la misión. Vamos a ir entendiendo, yo creo, bueno, hay hartos acá que están
o han pasado por internship, o están en internship de acá, o están en la escuela, donde esto finalmente enseñamos en cada ramo, ¿no? Yo estoy en un ramo de libro histórico con primer año y cartas paulinas en Gálatas en segundo año. Por eso puedo dar testimonio allí más a los otros profesores. Todo tiene que ver cómo entendemos el reino de Dios. Y de verdad que transforma nuestra mente. Y al entender esto, al entender y cambiar mi perspectiva de lo que yo como creía antes en Jesús, cuando se me revela como Rey, Señor, como Padre y todo, y luego cuando entendí la práctica, el por qué, lo que está obrando Él, lo que tengo que hacer con Él y Él conmigo, me sigue transformando. Y esa es la invitación. Tal vez alguien se siente detenido porque está pasando por un cáncer, no sé si viene esa palabra. ¿Hay alguien con cáncer acá en esta hora? ¿Diagnosticado de cáncer? ¿No? ¿Nadie? Qué bueno. Pero tal vez estás en la transmisión. Hace un par de semanas atrás dijimos, oh, hay alguien en la transmisión, estoy sintiendo algo por esto, ¿se acuerdan? Al final nos comentaron que alguien escribió, ese soy yo, estén orando por mí. Tal vez alguien. Pero traer la justicia de Dios, o sea que estás por cáncer, a lo mejor tú estás ahí y estás detenido en eso, se entiende. Pero comienza a ver el reino de Dios. Y sé que el Señor te puede salvar y sacar de allí y sanar. El ya y el todavía no. Y estamos en esta tensión. Iglesia, no porque no lo veas completo, no quiere decir que su reino ya está entre nosotros. Solo voy a leer el texto de Hebreos, capítulo. Manu, ¿pueden subir? Porfa, y cerramos. El ya, el todavía no. Tenía esto. El Nuevo Testamento enseña que la era venidera ya irrumpió en la historia con la resurrección y ascensión de Jesucristo. ¿Te entiendo, no? El Nuevo Testamento enseña que la era venidera, el presente siglo humano, el ayón, ¿se acuerdan el año pasado? Dijimos, ayón es siglo, y siglo en la Biblia no está hablando de 100 años, está hablando de una era. Cuando usted lea el siglo en la Biblia, en el griego la palabra es ayón. Entonces cuando dice el fin de este siglo, no está, el fin de este ayón no es el fin de estos 100 años, el fin de esta era, el príncipe de este siglo. No está hablando del príncipe de estos 100 años, el príncipe de esta era. Satanás, el diablo, ya ha sido juzgado. Está hablando de eso, ¿no? Y cuando usted lee la Biblia, hay varios textos, el siglo venidero, está hablando de la era venidera, está hablando de el reino de Dios viniendo, ¿ya? Para cuando leamos la Biblia y dice que ya vino, ya está entre nosotros, se está manifestando y ya está en ustedes. Iglesia, leamos la Escritura para que podamos creer. Pero el problema es que vemos que eso a veces está y a veces todavía no. Hebreos capítulo 2, versos 5 al 8. Dice, es más, está hablando de este tiempo y todo, dice, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Este mundo futuro tiene que ver cuando venga en plenitud, pero ya vino ya. No son los ángeles los que gobernarán, porque en cierto lugar las Escrituras dicen, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo del hombre para que de él te ocupes? Esos simples mortales, nosotros, el hombre, ¿no? Luego dice, sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Coronados de gloria y honor. Coronados de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. No que les darás, les diste autoridad. La iglesia, tú y yo, tenemos autoridad. Dice, wow.
Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera, pero todavía no vemos. Voy haciendo otros pares para, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. Le diste autoridad sobre todas las cosas, pero vemos que no todavía están todas estas cosas ahí. O sea, ¿la tenemos o no la tenemos? Y eso le llamamos nosotros el ya, que la tenemos, pero todavía no. Falta, pero viene un día, wow, en esa segunda venida, en que todo esto se consumará. Amén. Y esa es la esperanza. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. No habrá más dolor, más enfermedad, más guerra, porque los que hemos creído en Él seremos completamente transformados. Y ahí está nuestra decisión. Y los que no han creído, ese juicio de Dios que el Señor ya nos liberó a nosotros. Por eso hablamos del ya y el todavía no. Y vivimos esta tensión. Bueno, está acá, lo contaba en la mañana. Dios nos ha dado la oportunidad y la gracia de poder orar por muchos enfermos durante nuestros años ministeriales y antes. Y hemos visto el favor de Dios. En 3 o 4 oportunidades. De eso hay una chica que viene acá, porque es de Concepción y a veces viene. Pusimos la mano sobre ella en silla de ruedas y el Señor la levantó. Y el Señor la levantó. El ya, Dios, ¡pa! La irrupción del reino, ¡pa! En el último enciende. Y así en otras oportunidades. ¿Qué es lo que no puede hacer? No puede mover las piernas. ¿Por qué no lo intentas? ¡Wow! ¿De verdad, iglesia? ¿De verdad? De hecho, la chica Concepción escribió una canción, canción urbana, donde da testimonio de que Jesús la levantó y conduce en su auto. Pero es el ya. Pero todavía no. Él todavía no. Ahora, después de la reunión, nos vamos a Santiago. Mañana a las 9 de la mañana tenemos que estar en el Hospital Roberto del Río. En la última revisión previa a una operación. Urgente nos dijeron acá en el hospital, en la Teletón, en el sanatorio alemán, urgente operar. Si no de aquí, ya esto ya ha pasado hartos meses, de aquí a 2 años, esa escoliosis va a perforar un pulmón, el corazón. No, hay que hacerlo. Pero la operación es de alta complejidad, muy delicada. Todavía no. Pero está el ya. Pero no porque él todavía no se manifiesta en alguien específico. No crea que el ya de Dios, que el reino de ya se sigue moviendo. Por eso esto que pasa en adelante no es emocional, es wow, percibíamos y percibo la presencia de Dios entre nosotros. Y seguiremos poniendo las manos sobre los enfermos. Y seguimos cantando. Solo tú eres digno. Porque si ya podemos vivir parte de ese ya de Dios, es porque Jesús decidió dejar su trono, hacerse hombre, morir por nosotros, muerte de cruz, traer su reino, dejar discípulos para que esos discípulos enseñen a otros y eso llegar hasta nuestros tiempos y nosotros podamos ser salvos
y ser discípulos que tenemos que hacer otros discípulos para que el reino se siga extendiendo. Amén. Los jóvenes, el hoy de Dios ya son la iglesia, como ministraban ayer, con todas sus batallas, como la que tenemos nosotros también. Pero todos, Él ascendió. ¿Y sabe que lo que estaba pasando cuando Él ascendió? Lo dice Apocalipsis. Dice que cuando Él ascendió, Juan vio esto. Estaban los ángeles, los arcángeles, los querubines, los ancianos alrededor del trono de Dios. Y para que la gracia de Dios y el Espíritu Santo viniera y todo se manifestara y la historia de la nueva era de Dios se pudiera manifestar, tenía que abrirse el rollo con los sellos. ¿Lo han leído en el Apocalipsis? Eso no es algo para que tenga que ocurrir al final. Ya eso ocurrió y se está manifestando hasta el final. Y Juan dice que miró y no había nadie digno de abrir el rollo. Y si ese rollo no se abría, la gracia de Dios, el reino de Dios no podía irrumpir como comenzó a irrumpir. Tenía que abrirse ese rollo con la declaración del reino de los cielos, diciendo: la tierra no está embargada. Y cuando Juan veía eso, no había nadie digno de abrir ese rollo. Dice que de repente aparece uno como un cordero inmolado, lleno de sangre, con sus manos heridas y sus pies con una herida en su costado. Vi a uno como un cordero inmolado. Dice que cantaban: ¿habrá alguno digno? ¿Habrá alguno perfecto? ¡Oh! Desesperanza. Cuando aparece el cordero inmolado, Jesús, Él es digno. Él es digno. Y abrió el sello. Y el rollo se abrió. Y la era de Dios comenzó a manifestarse. El tiempo de Dios comenzó a manifestarse. Y ese tiempo de Dios nos ha alcanzado a nosotros hoy día. Por eso lo celebramos, por eso lo cantamos. Está todo escrito. Está todo manifestado ya en los cielos.